días, muchas gracias por la presentación. Todas estas cosas no tienen mérito, simplemente es la edad. Uno va cumpliendo años, se enrola en esa vertiginosa y azarosa vida, plagada de aventuras y desventuras, y los que hemos pisado las aulas de filología española o de literatura o de hispánicas, pues tenemos esa suerte de poder viajar por el mundo. Podemos ir a Francia, podemos ir a Italia, a Alemania, a Inglaterra, en los Estados Unidos, que hay una gran demanda de profesores, a los departamentos de español. Y entonces, pues fue mi primer punto de partida cuando yo tenía, pues eso, 18, 19 años. Quería conocer el mundo y me gustaba leer, me gustaba escribir y nada. Y ya veo que es un grupo muy heterogéneo. Hay alumnos de primero, yo estuve dando 30 o 40 años, Eva fue también alumna mía, Beatriz, en fin, todos los profesores y profesoras que hay aquí son muy queridos. Y bueno, no sé cómo ceñirme a esta visión del periodismo tan magna, tan copiosa, y voy a intentar pues lanzar ahí unas líneas, unas directrices, para que no se aburran los de primero y tampoco los que ya tienen una mayor preparación académica, pues digan, estos son obviedades. Yo conozco la prensa chilena, la prensa chilena. Estuve efectivamente un año trabajando, estuve de profesor en la Universidad de Santiago de Chile y estuve un año entero en la Biblioteca Nacional. Hice muy buenas amistades y me permitió investigar muy bien. Es una biblioteca que está muy ordenada, muy bien catalogada y tiene unos fondos muy interesantes. Y bueno, pues entonces no soy experto en otro tipo de prensa, pero sí voy a marcar unas pautas pues, que sirvan para todos, desde los alumnos, desde las personas que están en primer curso de primera, del 19, con aquellos que ya forman parte del máster de periodismo y literatura. Bien, lo primero que un investigador, un estudioso o un estudiante de la prensa que tiene que hacer es pues, las fuentes esenciales, como pueden ser la biblioteca municipal de cualquier país, la Biblioteca Nacional de Madrid, las bibliotecas nacionales, por ejemplo, la Biblioteca Nacional me refiero a la prensa hispana, a la Biblioteca Municipal de Madrid y también la que hay en Sevilla, la biblioteca del Archivo General de Indias de Sevilla. Hay un buen fondo. Luego, también, si viajáis o tenéis acceso por Internet a algunos repertorios hemerográficos. Por ejemplo, el índice de revistas cubanas de la Hemeroteca Nacional José Martín, de La Habana. Es un gran libro. De ahí estuvimos en La Habana también con José Carlos Rovira, cuando será ya 10 o 15 años, y pude consultar todo. Y luego, como fuentes primarias, pues en todas las bibliotecas nacionales suele haber algún investigador cuya experiencia como director de la Biblioteca Nacional, como experto, como archivero, pues catalogó todos los impresos que se editaron en los albores del 19 o finales del 18 y a lo largo del 19. Archiveros que publicaron sus publicaciones y son de gran utilidad, porque debéis pensar, ahora cuando hable un poco del periodismo del 18, finales del 18 y comienzos del 19, hay muchos libelos, muchos pasquines, muchísimas publicaciones de difícil encuentro en estos momentos, porque el periódico se lee y se tira. Servía para envolver, servía para mil cosas, pero no se guarda, salvo algunas colecciones muy específicas que tuvieron una cierta continuidad, colecciones que fueron guardadas por bibliófilos y luego adquiridas o donadas a las bibliotecas nacionales, pero el primer problema que nos encontramos nosotros como investigadores es que es muy difícil encontrar todos esos libelos, esas hojas, esas publicaciones.
si no acudimos, si no acudimos a estudios, por ejemplo, a esos estudios de fuentes primarias, como son, yo pondría como un ejemplo los volúmenes de Ramón Briceño, los volúmenes de Ramón Briceño, que se llama Estadística Bibliográfica de la Literatura Chilena, que abarca desde el año 1812 a 1876. ¿Por qué? Porque ahí están detallados todos los impresos, incluso a veces hasta los anónimos, hasta las publicaciones que no tenían los permisos pertinentes, la prensa esa satírica, ahí están todos registrados. Entonces, claro, nos damos cuenta de que no solamente existen 4 o 10 periódicos, sino que existe un material copiosísimo de folletos, de periódicos, porque están registrados allí. Luego, es como bucear en la prensa gaditana o bucear en la prensa de comienzos del XIX en España. Es muy difícil y no tenemos ese material para poder consultarlo. En el Trienio Liberal de 1820 a 1823, que aparecen muchísimas publicaciones porque todos los partidos políticos intentan mantener su ideología a través de la prensa periódica, pero duran 1 mes, 2 meses, 3 meses. El periódico es obra de una sola persona, no es lo que ahora vemos a veces en estas informaciones del País o del Mundo, del ABC o del Ya o de La Vanguardia, esos periódicos magros que es apabullante cuando entra allí, ¿no? Que la gente que hay trabajando. No, en esta época el director del periódico es el dueño, es el que arriesga su dinero, es una sola persona. A lo salvo tiene a lo mejor 2 personas. Entonces, esto no tiene continuidad, desaparece el periódico. Bien, ¿cuáles son los precedentes del periodismo? Normalmente todos los historiadores, aquí tenemos en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes un portal sobre periodismo, de José Alonso Seoane, catedrática muy amiga, muy vinculada a la Universidad de Alicante, y entonces pues analiza esos periódicos de primer tercio del XIX y su conexión con Estados Unidos. Tenéis un material noticioso interesante para poder acceder a ello. Bien, el siglo XVIII es el siglo de los libelos. Y esos libelos, para cierto sector, como era José Alonso Seoane, como Pilar Palomo, en fin, normalmente Botrel, muchísimos historiadores de la literatura española, europea, consideran ya esas hojas, esa a veces prensa clandestina, que tiene una gran difusión. Entonces, son periódicos que se venden en las plazas públicas de Venezuela, de Lima, de Santiago de Chile, México. ¿Por qué? Porque la plaza era el cordón umbilical de la sociedad de esa naciente, de esas repúblicas, de esos países, tanto a finales del virreinato como ya cuando ya es la independencia. ¿Por qué? Porque en la plaza pública eran los mentideros. Si queríamos difundir una noticia falsa o certera sobre un determinado personaje político, pues es decir, se repite un poco la historia de los niveles de Quevedo, se tiene todavía esa herencia, ¿no? Luego aparecen algunos periódicos que normalmente que no están registrados, que nos aparecen, pero en los fondos de Chile aparecen algunos duendes. ¿Por qué? ¿Por qué un duende? Todo el mundo sabe lo que es un duende. Y la sociedad del 18, a vosotros os expliqué cuando hablamos de Feijó, del Teatro Crítico Universal o de las cartas eruditas de Feijó, pues son fantasmas, son espíritus. Entonces, el duende es un periódico, es un duende que se filtra en las casas, en las oficinas de los gobiernos, de los gobernantes, en todas partes. Y esos libelos se discurren en los mentideros. Todo el mundo sabe hoy, gente joven, que si yo me quiero tomar una copa, un cubata o lo que sea, me tengo que ir a una calle que tenga ambiente. O si hay que ir a un sitio, cualquier ciudad, por ahí,
zonas, en Madrid, pues todo el mundo sabe dónde está, donde hay gente de tu edad, de tu generación, con tus gustos, con tu música. Eso también pasaba en el 18, en el 19. ¿Dónde se juntaba la gente? ¿Dónde se reunía? ¿De qué se podía hablar? Y la plaza pública, las plazas eran no solamente porque se cerraban y celebraban corrida de toros, sino porque se podía repartir todos esos pasquines, esos libelos, esas hojas y esos periódicos que eran críticos, matizaban una determinada ideología. Bien. Luego también hay los avisos, los famosos diarios de avisos y algunas relaciones. Normalmente cuando se habla de un periodista siempre alude a las relaciones, por ejemplo, de Pigafetta y a los avisos. Bien, eso es un poco más complicado, pero los avisos es la pequeña historia del lugar. A veces, pues los avisos pueden ser un fraile se ha fugado con una monja en Chile, qué curioso, incipientes corridas de toros, de rejoneo, cosas, celebraciones, o sea, son avisos, pérdidas también, cuando alguien perdía algo o alguien quería contratar los servicios de una nodriza o de algún artesano, pues los avisos anunciaban. Y eso, claro, esto no existe. Sabemos, por ejemplo, que por Briseño, que eso se imprimía. No tenemos el documento para corroborarlo, pero bueno, nos fiamos que esos panfletos tuvieron o sea, esos diarios de avisos tuvieron una asistencia, y así no nos tenemos. Bien. Términos, ahora otro punto, términos para denominar la presencia del periodista. ¿Qué es el periodista? O sea, ¿cuál es su función? Y su relación con las letras, con la literatura, y su reivindicación. Fijaos que hoy hablamos del término periodismo y nadie se plantea, no, es que en esta época, en el 19, no existía la palabra periodismo. Sí, el periodismo, esa acepción etimológica griega, significa una cierta periodicidad en torno a una serie de temas, pero no tenía esas connotaciones y ese significado. Fijaos, normalmente se llamaban, en esta época, que estamos hablando del 19, en esta primera mitad, gacetilleros, es un gacetillero, cuando se daba una fiesta o algo, gacetilleros, diaristas, es decir, si yo publico en un diario, como el diario de los literatos o el diario tal, se llaman diaristas, es un diarista, un diario. Recordad el diario de avisos, el diario de los literatos, folletinista. Hay muchas novelas del 19, no solamente de Galdós, sino de Blaise Gana y otros escritores novelistas que hablan de la figura del folletinista. ¿Por qué? Pues porque la parte esencial del periódico era el folletín. Era la sección que más dinero daba, donde se publicaban todas las novelas bien traducidas e importantes en las que el folletinista cobraba muchísimo y ocupaba 2 o 3 páginas, porque era como una entrega, era el folletín. El folletín, para que lo veáis, es una especie, las series televisivas. Acaba un capítulo y si no hay un cierto misterio, cierto suspense, no nos empuja a seguir al día siguiente ese capítulo. O nos quedamos un poco con esa suspensión, ese misterio, y queremos ver qué ha sucedido en el segundo capítulo, luego en el tercero, en el cuarto. No se trata, es un folletinista no porque escriba el folletín, esa novela por entregas, sino porque trocea sus propias novelas y si esa novela tiene éxito en el periódico, luego se publica en formato libro. ¿De acuerdo? Vale. Se llaman también folletinista, escritor público, es un escritor público, claro, él escribe para el público, y costumbrista. A mediados del 19 el periodista se llama costumbrista. Larra es costumbrista, no es un periodista, es un escritor costumbrista y escribe artículos de costumbres. Y el artículo de costumbres lo que entraña es, o sea,
fijaos que esto ya nos abre una dimensión muy interesante para abordar el periódico, el decimonónico, el periodismo decimonónico. Porque tenemos muchísimas personalidades del costumbrismo, gente muy buena. Pero las connotaciones o el sinónimo de costumbrista es periodismo, ¿de acuerdo? Eso que quede claro. Larra era costumbrista. Mesonero Romanos, que fue el que fundó el primer periódico y el que arriesgó su capital, fundando el Semanario Pintoresco Español en 1836, ya empieza con una pequeña redacción, con sus talleres, empieza con el grabado en madera de boj, y entonces empieza a idear un poco lo que es el periodismo moderno. Pero son costumbristas. No decimos que Larra es periodista. Vemos la relación, la nómina de periódicos de Larra, y es ingente. Vivió del periódico, pero él no se decía periodista, costumbrista. ¿De acuerdo? De crítica política, crítica teatral, crítica literaria en general, y luego analizaba las conductas del ser humano, los vicios que tiene esa sociedad, qué tipo de sociedad le gusta a él, en contra de qué está él, está en contra de la pena de muerte, está en contra del sistema penitenciario, y escribe artículos de fondo, son artículos de costumbres. Entonces, es esa voz costumbrista como sinónimo de periodista. Y luego, pues hay algunas cosas, bueno, Juan Bautista Alberdi también es así, tiene una serie de... ¿Cuándo empieza a reivindicarse el costumbrismo, el periodismo con la literatura? En las academias. Hay una serie de periodistas, para entendernos, yo voy a denominar ahora aquí en clase, en la conferencia, periodistas, pues hay periodistas que al mismo tiempo son académicos, algunos incluso corresponsales, como Ricardo Parma. Ricardo Parma viaja, tiene una vida muy aciaga, luego hablaremos de los exilios. Y entonces Ricardo Parma reivindica también la figura del periodismo, ¿no? Del periodista. Y es normalmente a partir de mediados del segundo tercio del XIX, 1840, 1860, 70, cuando se intenta dar categoría al periodista, que deje de ser un ser famélico, hambruno, un ser que no tiene un buen contrato, que a veces tiene que acudir a la facción ideológica distinta a la que él cree y considera que es la mejor, porque le hace falta dinero. Luego hay una injerencia en el periodismo tremendo. O sea, no existe como carrera universitaria. Debéis pensar que la carrera de periodismo hoy en día es nueva. Antiguamente no existía. El periodismo éramos todos. Uno puede publicar en un periódico sin necesidad de ser licenciado en ciencias de la información. Vosotros queréis publicar algo en un periódico, lo podéis hacer. Pero si para un médico, para un abogado o lo que sea, un profesor de una clase, no. Necesitas tú. El periodismo siempre se quejaba del intrusismo que tenía, ¿me entiendes? Entonces, hay, por ejemplo, los académicos de la RAE, a partir de los años 1850, 60, 70, empieza a reivindicarse el periodismo. Las academias, la colombiana, que se funda en el 71, la ecuatoriana en el 74, también la mexicana, la chilena. Ya luego hay documentación en la Biblioteca Nacional de Chile sobre esos aspectos reivindicativos, ¿no? Y bueno, y el mismo Sellés, Valera, Fernández Flores. ¿Cómo debe ser el periodista para esta gente, para los escritores de mediados del XIX? Pues hay un escritor que he elegido un botón de muestra por una razón muy sencilla, José María de Andueza. José María de Andueza publica un artículo, Los españoles pintados por sí mismos. Fijaos, donde para fijar un término, un concepto, una profesión, un oficio, debemos recurrir a las colecciones costumbristas de mediados del XIX, porque es la fijación del tipo. La vida, lo que para nosotros, para vuestra generación, es habitual, es normal, dentro de unos años, las generaciones posteriores dirán, esto ya no se lleva, esto ya no tiene ninguna
no se puede materializar en nada, ni la música, ni las conductas, ni los usos amorosos, en fin, todo cambia. Entonces, estas conexiones costumbristas, como es el periodismo es algo muy sincrónico. El periodismo es precisamente estudiar la historia de un país desde múltiples vértices, de múltiples puntos de vista, como si fuera el túnel del tiempo. Os pongo un ejemplo que a mí me pasó. Yo estuve en Nápoles viendo muchos años allí. Y fui la primera vez y no estuve en Pompeya. Me lo perdí. Bueno, y un día, la tercera vez, estaba en los archivos, en los legajos, estudiando en los legajos una correspondencia del duque de Rivas con Valera. Y yo tengo que ir a ver Pompeya. Pero ese día, era el penúltimo día, llovía, hacía un viento. Cogí mi trencito, luego un autobús y me fui. Yo solo en Pompeya. Tenía miedo. Era como si alguien me hubiera trasladado en una especie de envase ahí, me hubiera dejado 2000 años. Daba miedo pasear. Pues eso es cuando uno se centra en un periódico de 1840 y está viviendo lo que sucede en esa época, día a día, los estrenos, las conductas. Es como si yo quiero estudiar, la Guerra Civil Española 2 días antes de cuando empieza, o la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa en Europa para que estalle este conflicto? Vamos al periódico. O sea, esa es la grandeza del periódico, que nos mete desde ese punto de vista sincrónico con esa percepción que tenemos de la diacronía, de ver cómo ha discurrido el tiempo. Bien. Andueza nos dice, fijaos que Andueza estuvo trabajando en Cuba muchos años, periódicos muy interesantes, Noticioso y Lucero, de La Habana, el Diario de La Habana, y bueno, es uno de los introductores más interesantes para conocer la vida cultural, el romanticismo de Cuba. Es un exiliado romántico. Y se tiene que ir, porque su vida peligra. ¿Y dónde se van? Pues la mayoría a Inglaterra o a Francia, pero muchos a Cuba, a Chile, a Argentina. Y entonces empieza esa diáspora ideológica. Están embebidos de la corriente estética romántica y entonces allí publican sus novelas. Fijaos lo que dice Andueza en Los españoles pintados por sí mismos. Dice, debe ser mitad cosa y mitad hombre, que pertenece a la misma familia del autor dramático y de la mujer literata, pero es de distinto género. El periodista es una fruta que ha pretendido varias veces aclimatarse a las letras. Y sigue diciendo, el periodista es como una gran almoneda. ¿Sabéis lo que es una gran almoneda? Que todo se compra y todo se vende. El que con justo título se llame escritor público ha de ser, estoy leyendo textualmente el texto del 43, de 1843, ha de ser un hombre general, debe escribir de política, de modas, de administración, de teatros, de economía, de música, de instrucción pública, de bailes. Profundo, pocas veces. Ligero y satírico, las más. Cortés un día, mordaz el siguiente. Prudente y reservado. Provocador y altanero. Frío, caliente, blanco y negro. Cuando pierde su sueldo, en los periódicos de un color se pasa a los contrarios. Todo el mundo, como dice Andueza en algunas cartas, que lo mejor es encontrar un periódico magro, es decir, un periódico con dinero. Que pague bien. En Los cubanos pintados por sí mismos, del año 1852, hoy está digitalizada. Yo recuerdo, pedí un favor a Sibol, que me localizara un ejemplar, y me mandó unas fotocopias de Harvard. Realmente tiene un ejemplar, la sala Sibol, este investigador, gran amigo y muy querido por la Universidad de Alicante, por el departamento. Y me lo fotocopió. Me mandó un microfilm. Y ahora está digitalizado. Y luego, bueno, evidentemente en la Biblioteca Nacional existe, ¿no? de Cuba. Pues hay nada, pues dice que hay un artículo que se llama El editor de un periódico,
Y ahí nos dice Cárdenas, este escritor Cárdenas, que era muy conocido en esta época, pues cómo tiene que ser un director, un periodista, un redactor. Y es una tarea ardua, porque debe enfrentarse a muchos literatos, a muchos escritores. Y no es fácil decir a veces las verdades, porque decir que una novela es mala, se puede granjear grandes enemistades. Entonces es una labor muy complicada y hay que tener mucho valor. O sea, fijaos, no es que se bata en duelo continuamente y sea un Don Juan o sea un hombre con aventuras de cierta moralidad, o qué no. Otro artículo también muy interesante es el de los mexicanos pintados por sí mismos, una colección que se publica en 1854-55, sobre todo en El Cajista, un artículo que se llama El Cajista, y habla del escritor, ¿de acuerdo? Ahí podemos ver. Otro tema sería también el del periódico Los hombres españoles, americanos y lusitanos, pintados por sí mismos. Aparece la figura del gacetillero. Bien. Bueno, importancia otras de las cosas que yo os he preparado ad hoc para esta conferencia, lección, es también testimonios de Alberdi y de Luis Gana, que son prácticamente idénticos. Alberdi, por ejemplo, que es el miembro de generación del 37, en el prospecto inicial de un periódico de Montevideo, el Corsario, es de 1840, pues prácticamente repite lo mismo que dice Andueza y habla de la importancia que tiene el periódico, no solamente como informador, sino como persona que debe ser una especie de guía, de mentor de un futuro espectador, un futuro lector de una novela. Es como ese especialista, ese científico que lleva a cabo una disección de la pieza recién estrenada para que el espectador pueda entresacar todos los valores de esa obra literaria. O sea, el crítico de teatros es muy importante en estas revistas. Y siempre se lee esa crítica, esa reseña, ¿no? Porque nos abre, no es lo mismo ir a ver o escuchar una pieza teatral si antes el profesor, o Eva, o en fin, o Beatriz, o Carmen, yo qué sé, o Laura, nos hacen ahí ver en clase que esa obra pues, tiene esas connotaciones y se puede entresacar esos aspectos, esos matices que evidentemente, como sois jóvenes, pues no podéis apreciar las virtudes o los defectos, porque puede ser un tema ya muy reiterativo, está maltratado, ¿verdad? O sea, y eso es la labor, esto es lo que dice Alberdi, es el hombre que guía al futuro espectador para que ahonde en esos aspectos, ¿de acuerdo? O sea, bien, importancia del periodismo. Pues bueno, la importancia del periodismo es muy breve, es simplemente la creación literaria de la vida cultural en cada época específica. El exilio español permite que esas corrientes estéticas europeas o españolas pues sean como una especie de pandemia en el buen sentido de la vida, de la acepción de la palabra. Es decir, esas corrientes liberales que llegan a España o que van a América, a veces el exilio pues permite comunicar corrientes estéticas. Bueno, es como en España en el trienio liberal. Bueno, en 1820 van a Londres y descubren, por ejemplo, que el romanticismo es lo que está de moda y que aquí seguíamos con los estrenos de Familias de Moratines y de todas las novelas, etc. Y hay una corriente estética distinta, que es el romanticismo. Ahí está pues Mora, está Alcalá Galiano, mucha gente que era férrea del neoclasicismo y luego pues ve las virtudes del romanticismo. ¿Por qué? Por el contacto en el exilio. Entonces están con ingleses, con franceses, y marcan un poco las pautas. Cuando vuelven a su patria incorporan todas esas corrientes estéticas, ¿no? Bien, luego el periodismo nos permite también estudiar las variantes del texto. Es decir, imaginad que vosotros ahora leéis los artículos de Alarra o de Mesoneros Romanos, o los artículos de Galdós o de Valera, artículos de costumbre,
y aparecen en el periódico. El periódico se escribe deprisa. Y debéis pensar que todo escritor pule sus textos, unos más y unos menos. Yo siempre en clase os decía, bueno, es que Alarcón pues continuamente pule sus cuentos, continuamente. El amigo de la muerte. El amigo de la muerte es un cuento un poco de miedo, así maravilloso, fantástico. ¿Han estudiado Alarcón? ¿Todavía no? Bueno, desde primero. Bueno, están estudiando. ¿Estáis estudiando ahora? Bien. Pues, ¿qué sucede? Que en la primera edición la muerte es un ser asexuado, no sabemos si es un hombre o una mujer, luego es un hombre, moreno, bello, con el arquetipo de belleza masculina del 19, pelo negro, tal. La muerte es un hombre, es un ser. Pero va cambiando y hace segundos finales. Hemos visto en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la sección de autógrafos, muchas novelas, muchos cuentos que cambian el final. Porque a lo mejor ese final no es muy... desencaja. No es lo que el público puede desear. Entonces, las versiones de los artículos, a veces cuando se escriben en el periódico, están redactados con cierta premura, o sea, con cierta velocidad. Luego ellos lo pulen. Claro, y aquellos cuadros de costumbres pueden a veces pulirse conforme la ideología de esa persona va evolucionando. No es lo mismo un escrito político que se escribe a los 20, que a los 25, que a los 30, que a los 40. Y cuando llegas un poco al umbral de la vejez, corriges y ves que ese personaje o esa digresión pues está excesivamente extremada, que no encaja con el ideario que tiene esa persona en el momento que dice de publicar las obras completas. Entonces, el periodismo, y tener en cuenta que todas las novelas y todos los artículos se suelen publicar Bien, influencias. Hay otro de los aspectos que hay una influencia en la América-España en el segundo tercio del 19. Mesonero influye mucho. En José Caicedo Rojas, le llaman el mesonero colombiano, es un escritor costumbrista, mesonero y Caicedo, que los artículos de costumbres tienen una peripecia argumental, personajes, y a veces se asemejan mucho al cuento, pero es esa influencia, ese trasvase del periodismo. Luego hay Larra en Juan de Dios Restrepo, colombiano. Él escribía con el seudónimo de Juan Algarrobo. Normalmente todos los escritores, todos los periodistas utilizan seudónimos. Por eso siempre he visto en varias bibliotecas diccionarios de sinónimos. Porque es que si no nos perdemos, no sabemos quién es. Restrepo se llamaba el Algarrobo, luego el Neogranadino, y luego fue un periódico que se llama el Neogranadino. Bien. Influye en Larra. Luego hay también publicaciones españolas en las que colaboran escritores hispanoamericanos. ¿Sí? No solamente publican españoles allí, sino también hispanoamericanos de Chile, de Bogotá, de México, pero fundamentalmente de Chile y Argentina, y de Perú también. Por ejemplo, María Baralt, que es de Maracaibo, publica en la Revista Española de ambos mundos, en El Espectador, en El Siglo, Antología Española, el Museo de las Familias, el Renacimiento. Son exiliados. Entonces, en lugar de ir a otro país, se van a Europa. No sé por qué, pero normalmente porque hay una ascendencia española. ¿De acuerdo? Y luego, cuando pueden, vuelven a su país de origen. Heriberto García de Quevedo. Heriberto García de Quevedo, no sé si lo conocéis. Heriberto García de Quevedo es un venezolano que fue un gran dramaturgo en esta época, novelista, que publicó, se batió con un duelo. Antes hemos traído a colación la figura de Alarcón, de este escritor del 19, se batió en un duelo. Alarcón en esta época es anticlerical, es antimonárquico, es antitodo, joven, es un bohemio de Granada a Madrid,
Y le dice, bueno, que Francisco de Asís es un cornudo, mujer no es lo que es, Isabel la reina es una mujer, no sé, no me atrevo a decir lo que dice, pero vamos, pero la prensa satírica en aquella época había que dejarla aparte, ¿no? Y entonces Alarcón critica desde la prensa del periódico Látigo, critica la conducta de la monarquía, y Heriberto García de Quevedo, un colombiano, le reta en duelo. Y hubo un duelo, porque en aquella época estaban prohibidos los duelos, pero se celebraban. Todo el mundo sabía que al amanecer 2 carruajes que iban a las afueras del Madrid, a la plaza de Toro, tal, con sus padrinos y tal, duelo, a muerte o a primera mancha de sangre. Y Heriberto García de Quevedo, desde el periódico, que era monárquico, le reta y un duelo. Entonces se celebra el duelo, pero hierra el tiro Alarcón, y Heriberto García de Quevedo, en lugar de darle, que era un consumado duelista, piró al cielo, y que no quería matar a nadie, que en este caso Alarcón, que iba a ser gloria de las letras españolas. Eso está documentado. Hicieron todos los... Bien. Pues Heriberto García de Quevedo colabora en el Museo de las Familias, que es el heredero del Semanario Pintoresco Español, publica en todas las revistas, en todos los semanarios de carácter literario. Rafael María de Labra, que nació en La Habana, publica también, hay una serie de escritores. Eduardo Gorostiza, pues también es un mexicano, Gorostiza, un gran dramaturgo. Hoy en día los manuales universitarios lo sitúan dentro de la historia de la literatura de México, pero ese no mucho. Discípulo de Moratín, luego de Bretón de los Herreros, y publicó en muchísimos periódicos. Pero ¿qué sucede cuando está en España a la llegada de los 100.000 hijos de San Luis? Es decir, sabéis que de 1820 a 1823 Fernando VII no tiene más remedio que jurar la Constitución. Se convierte en un monarca constitucional. ¿Qué quiere decir? Que los que no eran los auténticos, los que estaban en el exilio, desde 1814, cuando llega Fernando VII, hasta 1820, cuando empieza el trienio constitucional, es un trienio importantísimo del XIX, hay que conocerlo para poder entender la literatura, pues fijaos los vaivenes que un exilio puede provocar en un país. Es una conmoción total. Entonces, del 14 al 16, Fernando VII, todos los liberales que estaban en Cádiz tienen que salir fuera de España. Cuando vuelven es en 1820, porque hay elecciones, hay una constitución, y el monarca Fernando VII jura la constitución. Pero en 1823 se acaba la monarquía constitucional, vienen los 100.000 hijos de San Luis, pide ayuda a Fernando VII, y de nuevo empieza la diáspora española, el exilio romántico, que dura desde el 23 hasta que muere el rey Felón, Fernando VII, en el 33. Fijaos las décadas de exilio de los grandes literatos, escritores, que tienen que salir fuera de España. Unos van a Francia, otros van a Europa, y muchos van pues a América, y se quedan allí, se casan, tienen familia, en fin, quedan. O sea, y esa diáspora es la que, de alguna manera, nos hace que a veces el periodismo de esta época está hilvanado con varios países. Es decir, yo sigo la pista de Mora, por ejemplo, y bueno, está en México, está en Bolivia, está en Chile, está en Londres. Eso te permite, claro, todos viven de la pluma, escriben del periódico, publican artículos en el periódico, ¿no? Gertrudis Gómez de Avellaneda también, que nace en Puerto Príncipe, como sabéis, en el 14, pues hay un álbum cubano de lo bueno y lo bello, en una revista quincenal, que apenas es conocida.
Y luego escritores españoles que publican en la prensa hispanoamericana. Pues el que acabo de decir, José Joaquín de Mora, que es un ejemplo. Madre mía, no os podéis imaginar los quebraderos de cabeza que me ha dado este hombre, este periodista. No os podéis imaginar. En el 26 estaba en Buenos Aires, estuve viendo allí en la Biblioteca Nacional y en la Universidad Católica había bastante trabajo recopilado. Dirige El Conciliador, la crónica periodística y literaria en Buenos Aires, luego está en Bolivia, está en Cádiz, pues era gaditano, esas polémicas con Nicolás Bulle-Faber y tal. Es un montón me gusta mucho la clasificación que él hace cuando está en Chile. Publica un periódico que es higginista, de Higgins. No sé, lo pronuncio como en la línea del metro de Santiago de Chile. Cuando uno coge el metro, no sé si habéis estado en Chile, hay una parada, hubo un par de paradas antes de llegar a la Biblioteca Nacional. O'Higgins, o sea, que es un hombre... Pues fijaos, dice Mora, él funda un periódico que va a defender los intereses de O'Higgins. Dice, y voy a combatir a todos los grupos que hay ideológicos en Chile a finales, en esta época, en la década de los años 30. Los pelucones, son periódicos que defienden los miembros más conservadores de la aristocracia. Ojo, castellano-vasca, terratenientes de gran influencia social y fervientes católicos. Luego dice, los liberales, dice Mora, reducidos grupo de aristócratas cultos y viajados. El siguiente son los periódicos escritos por los pipiolos, formado por individuos inquietos, de poca figuración social, aventureros, internacionales o criollos exaltados. Los estanqueros, periódicos que propiciaban un gobierno fuerte, honrado y eficiente. Y los higginistas, que eran los que aspiraban al regreso de O'Higgins para que tomara el mando de la nación. Bien, ya voy más o menos a terminar. Hacia los años 70, 80, 90 hay una intensa colaboración y ya no es o no nace a través de esa prensa en la que el exilio es algo desgarrador, porque si vemos las penurias económicas y además son épocas uno no puede dejar de sentirse, de emocionarse. Yo sé, por ejemplo, cuando lees a Ricardo Palma, que fue muy conocido, pues cuando la guerra del Pacífico, cómo tienen que salir sin libros, sin nada, con amenazas, esa diáspora que cuando lees esas memorias o esas cartas o esos estudios son desgarradores, ¿no? Entonces ya hay una época en la España de la segunda mitad del XIX que puede ser convulsa y no convulsa, pero bueno, ya no es. Están las guerras carlistas, como sabéis perfectamente, y eso crea o no un ambiente de un conflicto bélico. Pero ya los Valera, los Galdós, Clarín, Mila Pardo Bazán, publican mucho en América, muchísimo. Yo he hecho simplemente un botón de muestra. Por ejemplo, Valera publica en México, en el Álbum de la Mujer, publica en Buenos Aires, en el Correo de España, en La Tribuna en México. Pardo Bazán tiene muchos artículos y muchos cuentos. El Freimocho de Buenos Aires, La Nación, que es un periódico, una revista fundamental de Buenos Aires, publica la crítica teatral, crónicas de sociedad, los artículos de costumbres, y afortunadamente está todo muy bien detallado. No hace falta, ni siquiera están reproducidos. Cristina Patiño hace poco publicó. El Nuevo Mercurio de Chile también, el Diario de la Marina de La Habana, el Álbum de la Mujer en México, Galdós era conocidísimo.
en Buenos Aires. Hace poco Dolores Troncoso ha sacado todos los artículos de Galdós en La Nación por un índice temático, de contenido precioso. Está todo, no hay que ir allí a la hemeroteca y dejarse las pestañas para ver si esto es blanco o es negro, ¿no? La vida española, La Nación, la crítica literaria, también publica en La Prensa de Buenos Aires. Bueno, ya con esto voy a terminar. Y publica El crimen del cura Galeote. No sé con qué estaba comentando, del primer obispo de Madrid, que en la Almudena un cura le desraja el cerebro, le pega varios tiros. Pero es un sacerdote que luego empieza todas las nuevas... hay un proceso y los argentinos se vuelven... Es decir, porque hay una crisis, la vida de los curas, de los frailes, de este último tercio del XIX es increíble. Es increíble, hay un gran anticlericalismo. Y este es un hombre que, por despecho al obispo, que le deja sin oficiar misas, ni oficiar ningún sacramento, nada, entonces está en indigencia, y claro, y vive con una mujer, y tiene familia, y nada, pierde la locura, y le pega unos tiros ahí en la entrada. Es el crimen del cura Galeote. Entonces, los personajes, o sea, el público, el crimen de la calle Fuencarral también salió en el periódico. O sea, los argentinos bebían un poco el pulso, ¿no?, de todo esto. Bien, y ya para terminar, pues hay un vaciado de las revistas literarias. Normalmente en cada revista de cualquier país aparece el ideario estético, más o menos, si es romántica, o es neoclásica, o es ecléctica. A veces el sesgo político asoma, pero normalmente las revistas literarias suelen prescindir de la ideología. ¿De acuerdo? Bien. Están todos los géneros literarios. Para la gente nueva, joven, que quiere investigar, es un filón excelente, porque se conoce a los mejores periodistas, a los grandes, pero hay un 95% que no se conoce. Y no merece la verdad no tienen por qué estar olvidados, arrinconados en las hemerotecas, en las estanterías de las hemerotecas. Hay grandes escritores que hoy en día no los conoce nadie. Los viajes, las polémicas literarias se conocen perfectamente, autobiografías. Bien, y ya termino con una llamada de atención. He puesto que estáis en primero, luego más de tal, porque tenéis un material noticioso muy interesante de Hispanoamericana para poder seguir en esos portales de escritores que no solamente figuran como escritores, novelistas, poetas, dramaturgos, sino también como periodistas. Portales de Andrés Bello, claro, ¿lo conocéis? Está bien, este venezolano, publica en el Censor Americano, en el Reportero Americano, en el Araucano, en relaciones con Faustino Sarmiento. Otro de Blesgana, también, que es un gran maestro del cuadro de costumbres y es el principal representante de la novela chilena, que publicó en el Museo. Hay artículos muy buenos. Luego Fernández de Lizardi, mexicano, que copia los diálogos de Meseno Romanos, porque en sus cuadros de costumbres siempre hay dos personajes, el pensador mexicano, con Jocito de la Cena, el pensador mexicano, el hermano del perico que cantaba la victoria, conversaciones entre el payo y el sacristán. La beta satírica la domina perfectamente. Imita mucho a un periodista que es Modesto Lafuente, que publica un periódico que se llama Fray Gerundio, e introduce dos personajes, y él lo dice. O sea, y además, ciertos periódicos se reeditaron como un libro. O sea, hay algunos que dicen, yo tengo el Semanario Pintoresco Español. No, yo no. Hay editoriales, entre comillas, que una vez que han publicado una revista, como tienen impresos los ejemplares, luego vendían
una vez que había acabado la primera serie de 6 años, la vendían como un todo unitario. O sea, son las mismas planchas. Y no. Luego Jorge Isaacs, colombiano también, José Mármol, de Buenos Aires, el Talismán, y también el periódico El Álbum, y Paquete, Clorinda Mato, de Turner, está de Teodosio Fernández, el otro, el anterior, que lo estudió Teodosio, Mármol, sí. Creo que es Mármol. Bueno, tú bien conoces Clorinda, Mato de Turner, la peruana. Bien, porque también es una vida muy azarosa. Estuvo en el exilio, una mujer anticlerical. No voy a resumir porque podéis seguirla en la Biblioteca Habitual Cervantes. Toda, pues, temas muy románticos, a veces el incesto sin saber, historias amorosas de dos hermanos que se aman, se quieren, sin saber que son hermanos, y para mayor y el padre es un cura. Mucho cuidado, menudo. Bueno, ahí. Luego, Juan León Mera, también, me encantan los tijeretazos, tiene una serie, se llama Tijeretazos y Plumadas, es una colección, es como si os dijera, vamos a ver ahora los artículos de Larra publicados en El Español, o los artículos publicados de Mesonero en el Semanario Pintoresco Español, y tenemos que recorrer un espacio de tiempo de 4 o 5 años o 6 años. Pero si los desgajamos y los publicamos en volumen, entonces los tenemos como un todo unitario. Entonces, los tijeretazos se pueden leer en la Biblioteca Virtual Cervantes. No hace falta, a veces no hace falta ya acudir al periódico, ¿me entiendes? Porque ya están en antologías. Y luego Ricardo Palma, Ricardo Palma también, es un gran escritor, que no voy a decir nada nuevo. Y bien, nada, pues sencillamente no sé si habéis tenido, dejo en el tintero algunas cosillas más, pero bueno, si os he dado una visión un poco acelerada de lo que es la prensa iberoamericana y de qué manera discurre a lo largo del 19, pues bueno, pues me siento feliz, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero decir que me encanta, Enrique, esta visión transatlántica que nos has dado, porque yo, de hecho, insisto mucho en clase en toda esta relación de escritores que están escribiendo a ambos lados del Atlántico, que están viajando, que están haciendo evolucionar las corrientes literarias que ellos han visto en clase, en literatura española e hispanoamericana, pero siempre les digo, no son mundos paralelos ni segmentados, sino que hay ahí un diálogo constante entre escritores, y me gusta mucho la exposición para que ellas vean ese diálogo constante y esa publicación que están haciendo a un lado y a otro, tanto españoles allá como americanos aquí, y también en relación con las corrientes europeas, porque están siempre exiliados, siempre viajando, etcétera, etcétera. Entonces, creo que para terminar el curso es una visión global muy acertada la que nos has dado, que da cuenta de una vida entera metido en hemerotecas, dejándose las pestañas. Enrique dice, ahora lo podemos tener compaginando todo. comida, claro, viaje, ahí todo, está el todo, tema, no, ahí no. está el tema. Que Enrique dice, ahora Algo podéis lúdico. tenerlo todo en internet, tenerlo todo en la pantalla. Y fíjate la vida que te habrías perdido si tuvieras todo desde Yo me tu traje despacho de en Chile, la pantalla. me traje de Chile, que no hace mucho, pues cerca de 700 libros. ¿Sabéis lo que es eso? Sí. Siempre cargando libros en maletas y viviendo una vida va. pues como la que ha delineado al principio la profesora Arcil, y yo a veces os lo digo en clase, ¿no? Como nos da muchas ventajas, pero al mismo tiempo nos quita esa parte vital que tú has vivido de forma tan intensa. Bueno, podemos hacer alguna pregunta, si queréis, al profesor Enrique Rubio. Todos a la vez no, ¿eh? Todos a la vez no. Ha sido un panorama amplísimo, Enrique, muchísimas gracias. Claro. Yo estaba pensando también, claro, es que de cada una de las cosas que decía se podían ir sacando mucho. Claro. Y estaba pensando que, hablando
Perdona, ¿de quién? Juan Valera. Ah, Juan Valera, sí. Y efectivamente son trabajos que serían magníficos para ¿Han trabajado ahora Valera? ¿Están trabajando? claro, Valera, La sí. Red de la Mujer es una revista excelente. Ah, Jimeno de Flaquer tiene, la directora, tiene una página también Claro. de la biblioteca virtual claro. que hizo María Ángeles Ayala y es magnífico ir viendo a lo mejor una novela que está dentro de ese diario, una obra Claro. de teatro que se incorpora a ese diario. Claro. Es magnífico para hacer trabajos de cierto calado. Bueno, incluso Valera mantuvo ciertas polémicas por el enfoque del americanismo Sí. que daban. O sea, Que esas las polémicas son maravillosas Claro, también, las cartas americanas. Claro, las cartas Pues americanas. además Valera es un escritor divertidísimo. Tenemos un poco la costumbre, o no sé, o esa tradición de que los escritores nomistas son aburridos, que todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo no he visto un hombre más vitalista, más vital, todos, pero sobre todo, bueno, cuando se leen las cartas de esta gente, no os podéis imaginar. Entonces, hay datos, encontrarse en el epistolario. En el epistolario hay datos sobre sus colaboraciones en el extranjero, que son un montón de volúmenes que los coordinó, lo dirigió Leonardo Romero, el epistolario de Valera, que están en la biblioteca. Pues yo me acuerdo cuando estaba de director de departamento, lo compramos. ¿Una pregunta, Valeria? Es una pregunta de opinión. Vale. ¿Crees que si volviesen a usar esta metodología del folletín Sí. de escritura, literatura, ¿crees que volvería el auge del periódico? ¿Crees que sería una buena forma, o sea, que dentro de esta nueva generación... O sea, que si el periódico... Diera entrada a las novelas en forma de folletín. Hoy, con las nuevas tecnologías, es difícil. Claro. Ten en cuenta que antes el folletín, hoy en día, ya ha desaparecido por completo. ¿Por qué? Porque los medios para que te tienes que meter en el tiempo. Es decir, hoy en día la televisión, por ejemplo, ha desterrado para siempre el folletín, que son las series televisivas. O sea, antes, en la época del 19, o hasta que no entra la televisión, el folletín era la televisión. Es decir, el folletín se vendía por entregas. Tú contratabas una editorial, pagabas una suscripción, entonces cualquier novela iba un señor, un mozo de cordel que se llamaba, era para hacían distintos oficios, y por debajo de la ranura de la puerta de tu casa te mandaban 2 o 3 hojas, como hojas parroquiales, como unos folletitos, donde ponía capítulo segundo de La muerte tiene un precio. No tengo que decir con esa película, pero así, o El crimen de no sé qué, o las aventuras y desventuras de Margarita tal. Y ese era el folletín. En lugar de ver un capítulo por la televisión un día, otro día, un día a la semana, era la entrega, era un folletín. ¿Qué sucede? Que en la sección de folletines tiene éxito por eso, porque si tú lees, ¿qué pasaba con los folletines del 19? Un hombre va en un coche de caballos y de repente en ese número no ha pasado nada. Ha sido aburrida, pero el protagonista va por una cima y parece que se vaya a desbocar los caballos y entonces tú al día siguiente quieres ver qué es lo que ha pasado, si muere ella o muere él, tal. No pasa nada. Deja 2 botes la diligencia y sigue corriendo. Pero a ti te ha impulsado a seguir, a apretar el botón de la televisión para ver la siguiente entrega. Eso en el periódico no. O sea, el periódico ahora, incluso el periódico en papel, tiene poco... Yo no lo leo. Ya no. Claro, ¿por qué? Porque las redacciones de los periódicos cierran de madrugada, a las 2 de la noche, y si tú estás en el extranjero y te metes en cualquier periódico de tirada nacional, pues ves, antes que los propios españoles, que lo que está pasando en España, en Madrid, a mí muchas veces amigos míos que están en Canadá o en Estados Unidos, que tienen un horario distinto, pues... Oye, que me acabo de enterar a las 12, que aquí son las 5 de la madrugada. ¿Qué pasa en Madrid? ¿Qué ha pasado? Pues no sé tal. Oye, pues un atentado, tal. Y, oye, pues, o sea, entonces la entrega es un producto arcaico. No tiene cabida. No tiene cabida. Están los telediarios. Los famosos culebrones brasileños, tal, y es para un público poco exigente. Pero hoy en día los famosos folletines venezolanos son los más famosos.
Aquí se venden, es un gran negocio. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que cortar porque las siguientes intervenciones son online, entonces lo vamos a tener en pantalla y están ya los profesores esperando. Perdonad que vayamos con estas prisas. Vamos a dejar 2 minutos, podéis tomaros unas galletitas mientras conectamos con el primero de los profesores y ya hay un sentido para intentar terminar antes de las 2. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Solo una cosa, Beatriz, que sepáis que la sala Siebold, donde estuvimos haciendo la visita a la biblioteca, existe gracias al profesor Enrique Rubio Cremades y que muchos de los libros que tenéis en la biblioteca están como consecuencia de sus viajes y que lo tenéis en las bibliografías de las asignaturas, como tenéis también, y me emociona verla cada vez que la citáis en un trabajo, como estoy leyendo estos días, a María Ángeles Ayala Aracil, que acaba de mencionar Beatriz, que es una de nuestras grandes especialistas en el siglo XIX, como lo es el profesor Enrique Rubio. María Ángeles Aracil fue mi profesora, mi compañera de proyecto, mi compañera de despacho. Nos dejó hace unos años, pero siempre la quiero recordar, la esposa de Enrique Rubio Cremades.